a grabar. Lo primero que noté es, así investigando, es que tanto la chica Mancini y Frisera, o sea, no tu caso, pero que venían ya de la tradición de la política tradicional. Entonces veo que además de, ustedes hablan de la crisis de representación y eso que hay en la política, ellos se ve que tienen un problema además, o una crisis porque también vieron en la parte interna de la política y o sea, el partido de la red, mi pregunta era, ¿surge de como un desengaño desde la parte interna de la política? Cuando surge el partido de la red, arranca por ahí con la ingenuidad de la primera reunión formal, o el primer encuentro fue entre Esteban Bretman y yo, que somos los dos emprendedores del mundo de internet, de la tecnología. Esteban es el fundador de Guía Olio. Y lo que hicimos en ese primer encuentro con Esteban era, bueno, teníamos esta idea de hackear la política, empezamos a pensar qué pasaría si metemos diputados troyanos que votaran acorde a un software, etcétera, etcétera. Y lo primero que hicimos fue llamar a la esposa de Esteban, Flor Polimeni, que ella también viene de la política. Por ahí es la que más experiencia tiene dentro del grupo, si bien no es una política de muchos años, tuvo 5 años en la legislatura. Y cuando hablamos con ella, lo primero que nos dijo, que nos envalentonó a seguir investigando la idea o a seguir viendo qué podía pasar, es: mira, no sé si esto va a funcionar, pero seguro que lo mejor que lo que hay ahora seguro es. Entonces, con esa premisa un poco empezamos primero arrancando, conociendo gente del ámbito que nosotros conocemos, de internet, del emprendedorismo, gente que tenía una referencia muy alta para nosotros. Y naturalmente con el tiempo se fue acercando gente también que viene de las ciencias políticas. El caso de Pía y de Agustín son dos personas apasionados que estudiaron la política. De hecho, Pía y Agustín se conocían de un proyecto de hace 7 u 8 años atrás, principios de los 2000, que era Interrupción, que ellos en ese momento querían hacer un impacto, pero desde la sociedad civil. En el caso de Pía, sintió que trabajó en la sociedad civil un par de años, después se fue a vivir a otro país, y después volvió acá y sintió que la única forma de hacer cambios, o que tenía una capacidad de escala que realmente puede impactar en mejorar las cosas, es la política. Y ingresó a la política por los lugares donde a las oportunidades que a uno le dan, para tratar de conocerla de cerca. Y en el caso de Pía, sé que fue un shock de descubrir una forma de política muy oscura, de gente que guardaba colchones en un galpón durante años, pero no los repartía porque todavía no era época de campaña. Como descubrir el dark side de la política y sentir que por ahí puede generarse un cambio en una sociedad como la Argentina, donde todo pasa por la arena del Estado, por la arena de los municipios, las intendencias, etcétera, para generar un impacto en la vida de la gente, pero al mismo tiempo la administración de todo eso y el juego de poder que implica y la forma en que se mueve el ámbito político es bastante oscura. No hay que generalizar igual, hay gente valiosa en todos lados, pero en líneas generales digamos que no es el mejor ámbito para meterse en la Argentina. Y es trágicamente alguien que quiere generar un impacto, alguien que tiene un grado de idealismo, la sociedad civil. Si la sociedad civil puede hacer 1, la política puede hacer 1000. Es como un problema de escala. Y el caso de Agustín, Agus es una persona que también, muy apasionado de la política, trabajó y trabaja y respira la política hace 15 años. Y conoce muy bien la legislatura de la ciudad. Él fue asesor de Fernando Sánchez, un diputado de la coalición cívica en la ciudad de la legislatura. Y es una persona también que tiene mucho idealismo y que naturalmente en un proyecto como este estamos un poco, la interna del partido de la red, estamos los que venimos del palo internet, los nerds, los nerdos por un lado y los que vienen del palo más tradicional, de la política. Y de hecho las grandes decisiones que tomamos en relación a nuestro software fueron discusiones donde naturalmente emergieron esos clanes en las discusiones. Por ejemplo, el tema de la delegación del voto, si la delegación era transitiva o no. Esas cosas las fuimos debatiendo. El ala política tenía preocupaciones con el impacto humano de la integración que genera una medida dentro del software. Por ejemplo, la primera discusión fuerte era si había voto negativo.
voto positivo y voto negativo en la plataforma. El palo del software, que yo lo representaba en alguna forma, decíamos, mirá, queremos simplicidad, porque desarrollar el software es muy complejo y a medida que agregas un botón, aumenta el grado de complejidad y del cómputo y la escalabilidad y mantener los servidores, y somos dos gatos locos codeando este desarrollo. La simplicidad es como una bandera que defiende el ala software, y el ala política dice, bueno, pero si vos le incluís el voto negativo, eso es una manifestación de disgusto o de desencanto muy fuerte, que uno políticamente puede decir, esto está mal. Entonces, gran parte del proceso de armar la herramienta que estamos construyendo fue empezar a aprender un bando del otro, de alguna forma, y encontrar ese punto de cosas en común que nos ayuda a salir adelante. Y la verdad es que se aprende muchísimo. Hay muchos chicos que son estudiantes también de ciencias políticas, que están en la universidad, y las opciones que tenían para militar ninguna la satisfacía, y de repente se entusiasmaron con el Partido de la Red porque era algo diferente o nuevo a lo que veían en la universidad frecuentemente. Entonces es natural que haya gente que venga de ese ámbito, y enhorabuena, porque la verdad que lo necesitamos bastante, porque es un ámbito que también hay que conocerlo muy bien. Caer a la política como paracaidista es muy difícil, es bastante difícil. Mira, yo también soy politólogo, y de hecho cuando a mí la idea del Partido de la Red me la contó un amigo, y la idea de la participación así me pareció buenísima, y lo segundo que empecé a pensar, que seguramente lo habrás escuchado en los debates, es tiranía de la mayoría, no sé, se me vienen a la mente todos los aspectos negativos que puede tener la implementación de una idea que per se me parece positiva. ¿Cómo crees, suponiendo que el Partido de la Red se extiende y ya tenga varios legisladores, o sea, que haya mucha gente realmente participando, cómo crees que se comportaría esa masa de electores virtuales con respecto, no sé, a los derechos de la minoría? Perfecto. Esa es una pregunta súper importante, el tema de la tiranía de las mayorías. Por un lado, hay una cuestión que es la utopía hacia la que estamos yendo, que esa utopía tiene que ver con el hecho de que votar una vez cada 2 años no puede ser algo que sea el punto definitivo de la democracia. La democracia, si crece y se avanza en el proceso de progreso en el que está la humanidad, deberíamos apuntar a que podamos votar todos los días, deberíamos apuntar a que todos participemos de la toma de decisiones de una forma mucho más inclusiva y participativa. Seguro, o sea, siento que por un lado ese es el desafío, cómo lograr eso sin tener el costo de obviamente hacer una cosa plebiscitaria que atente contra la calidad del sistema. Por eso cuando lo que nosotros insistimos muchas veces nos dicen, bueno, pero lo de ustedes es una democracia directa o es una democracia plebiscitaria, y en realidad por ahí esa es una forma de verlo desde el ámbito tradicional, pero cuando vemos el potencial que tiene desde las tecnologías digitales, nosotros hacemos mucho hincapié en la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva como instrumento en sí mismo es algo que logra capturar lo mejor que hay distribuido en la cabeza de cada uno de nosotros. Por eso hoy arrancamos con la síntesis más pragmática que nos resulta construir este sistema, que es plantear una democracia en red, o democracia líquida, como le dicen algunos, que la idea es hacer un híbrido entre la democracia directa y la representativa. Uno puede votar directamente sobre los temas que considera que tiene una opinión formada, o delegar su voto en una persona o en personas por ciertos temas. Y en ese sentido tener representantes que no sean por territorio como en la democracia actual, sino que sean representantes por conocimiento, porque el contexto en el que van a estar imbuidos todos es un contexto informático, y ahí el poder debería ser construido a función del conocimiento. Y en ese sentido apelamos a que las voces más expertas, o las voces más formadas, o las voces que están más entusiasmadas o capacitadas o militantes sobre determinados temas, que pueden ser transporte público, salud, medio ambiente, temas económicos, temas fiscales, que puedan tener un mayor peso en el análisis, que esas voces emerjan de abajo hacia arriba, tampoco que sea una cuestión meritocrática de arriba hacia abajo, sino que es una meritocracia emergente en todo caso, y dinámica y cambiante. Y
de esa forma lo que apuntamos es a tejer, hacer un gran tejido social donde estamos tejiendo justamente esa inteligencia social que permita tomar decisiones más expertas. Y en esas decisiones expertas consideramos que puede haber buenos chequeos frente al arrebato de una minoría. Somos un partido que de todos modos está dentro de un sistema que ya se rige bajo la Constitución Nacional, que hay leyes que van a prevenir decisiones que, o sea, por ejemplo, la pena de muerte es imposible, por suerte. Claro, eso sería un caso extremo. Yo decía, por ejemplo, no sé cómo hubiese votado el partido de la red la ley de identidad de género, que es algo que, sí, si bien afecta a una porción muy minoritaria de la población, mucha gente o no tiene opinión, o muchas veces es muy fácil caer en el prejuicio. Sí, yo creo que son buenos planteos. Yo me planteo mucho qué pasaría con el legislador que tiene que levantar la mano en contra de algo de lo que cree. Yo sé que hay temas que a mí me importan. La despenalización del consumo de marihuana me importa. El matrimonio igualitario me importa. Son cuestiones que defiendo y que en mi fuero íntimo y personal me he visto en debates enardecidos defendiendo posturas que garanticen esas libertades. El legislador debería dar la batalla en el sistema que estamos planteando, con la influencia y con probablemente la importancia que va a tener el hecho de que es justamente el que vota en el recinto el que va a defender esa postura. Entonces, consideramos que la batalla debe darse en ese instrumento porque estamos construyendo ese instrumento digital también para como el gran legado ideológico que deja el partido de la red es ese software, es ese código, esa forma de poder incorporar miles o millones de voces en una decisión, y a lo que aspiramos es idealmente una decisión consensuada. Hoy, si bien estamos implementando un sistema a través de votación y voto delegado, es el principio de algo que sabemos que el día de mañana deberíamos aspirar a lograr grandes consensos. En las votaciones, al final del día, lo único que quedan son perdedores. Entonces, para que una sociedad pueda realmente despegar, lograr consensos es una experiencia increíble. Yo lo he vivido mucho en el proceso del partido de la red, porque vengo más por ahí del mundo de la empresa o del emprendedorismo, donde las decisiones están más concentradas en uno y son la agilidad del día a día es otra historia, y acá realmente la construcción de consensos para mí es una experiencia muy valiosa. ¿Cómo podemos lograr transformar eso en software? Es un desafío enorme, y eso es parte de la Claro, que la cuestión justamente el hecho de votar, o sea, el escenario ideal sería, como vos decís, un debate. Exacto. Pero yo decía, tiene que ser justamente un ciudadano, un elector con una conciencia política muy avanzada para que, por ejemplo, tome la decisión de reconocer: yo este tema no sé lo suficiente y delego mi voto. Creo que la gran mayoría de nosotros, exacto, incluso a veces, aunque no sabes lo suficiente, sí, es difícil reconocer, no, la verdad yo no estoy capacitado para votar esto. Muchas veces se vota desde el prejuicio igual. Apunto mucho a que logremos, hay una de las personas que se sacó del partido de la red que yo quiero mucho, el Pelado Lopata, tiró una vez este mantra que está bastante bueno, que es capacidad, humildad y paciencia. Y la parte de humildad es fundamental, saber que uno no sabe de todo y poder construir algo donde todos podamos realmente poner lo mejor de uno, y no la vieja política es esa vieja política de querer acaparar todo, así, justamente. Es una política más de la autoridad que tiene las respuestas a todo. Y en realidad estamos en una época donde sabemos que las respuestas no las tiene una persona. Las respuestas están en algún lado dando vueltas. Lo importante es saber qué preguntas hacer. Volviendo a tu ejemplo de la casa de identidad de género, lo que más anhelo con una plataforma como esta es que haya mucho debate, una etapa muy fuerte de debate, de comentarios, de que la gente pueda... ¿Cómo sería, cuando ustedes hablan del debate, cómo sería a partir de threads por un lado, una estructura de threads normal, con upvoting para los comentarios, y por otro lado también si hay un proyecto de ley, que haya buenas anotaciones colectivas que se puedan hacer sobre el proyecto de ley para incorporar varias miradas sobre el texto. Estamos hablando con varios grupos de desarrollo open source que están haciendo módulos de ese estilo que podemos integrar a nuestra aplicación. Y en ese sentido, si se expone el debate, si se expone bien, que es un gran tema de interfaz, poder escuchar a las personas que son afectadas por la ley de identidad de género, yo creo que puede ser algo importante, porque a veces por ahí con estos temas uno solamente ve a los políticos hablando del tema de la ley de identidad de género, y el político uno
¿viste? Lo mira ya con el prejuicio precodiado. Sí, y aparte el tema yo te preguntaba por cómo hacer el formato del debate, porque muchas veces cuando, por ejemplo, los debates se dan en la televisión, por una cuestión de la misma idiosincrasia del medio, se generan justamente debates que tienen a posiciones polarizantes, sí. Como la televisión el tiempo sí. Es muy corto, es más que un argumento elaborado, es más una frase que... Gana la mejor chicana. La mejor chicana, las frases con más impacto, mucha demagogia. Como yo decía, ¿cómo se puede evitar todo esto? Sí, Internet tiene la ventaja del formato, el multiformato que ofrece, en el sentido de que es un formato muy textual para el que le gusta leer, es un formato muy algorítmico para el que le gusta filtrar, esos algoritmos deberían estar hechos en función del input de todos nosotros, no en función de ninguna salsa o fórmula secreta. El programa, por eso, de software es de código libre. Y después también el formato audiovisual va incorporado a ese formato textual. Los videos, poder incorporar videos de YouTube, poder incorporar testimonios más visibles de ciertas realidades. Me parece que es algo que debería aportar mucho al debate y que cada uno pueda construir su propio testimonio. Si de repente se siente que va a ser muy afectado por una movida, poder filmarte y poder hablarle a una cámara y poder colgarlo en el software del partido de la red y que todos puedan escuchar ese testimonio, ya es permitirle a alguien participar políticamente muy fácilmente, cosa que hoy el gran tema que tiene la política hoy es que es una decisión de vida. Si vos querés dedicarte a la política, tenés que dejar al costado toda tu vida profesional, toda tu vida personal y de hacer una entrega que solamente muy pocos o gente que siente una vocación muy fuerte lo hace, y la verdad es que son decisiones que al final del día nos afectan a todos. Entonces hay un desafío enorme de interfaz, de usabilidad, de accesibilidad de la herramienta, seguro. Queremos arrancar hoy con lo más simple que nos permita dar ese primer paso. Queremos lograr ese primer diputado online, que sería además el primer diputado online, uno de los primeros del mundo. Estaríamos en un orden de innovación muy interesante y muy en sintonía con pocos lugares del mundo que están haciendo este tipo de cosas. En Latinoamérica, para empezar, pero entonces es bastante... Yo vi que hay varios partidos que están todos como en la misma etapa de gestación, o sea, más allá del Partido Pirata Alemán, que igual no es exactamente lo mismo, pero están más avanzados. Los piratas alemanes, la verdad, son unos copados. Yo conocí al fundador del Partido Pirata hace poco en Holanda, y la verdad es que nosotros tomamos mucho de de las cosas que investigaron ellos en su momento. Después está el Wikipartido en México, hay Despertar Ciudadano en Paraguay, el Ciudadano Inteligente en Chile, Revolución Democrática en Chile, en Brasil, Red Sustentable. Hay como mucha ebullición de esto en el mundo. Naturalmente en España está el Partido de Internet y el Partido del Futuro. Creo que a partir de la primavera árabe hasta las últimas marchas en Brasil y lo que sigue ocurriendo en el mundo, hay como una cuestión generacional donde vos ves las fotos de todas esas manifestaciones. Yo creo que llegué a contar a 15 países donde vieron manifestaciones de este estilo, en Europa, en Asia y en América Latina, en Estados Unidos incluso también. Y lo que ves es el cartelito que dice democracia real ya, o democracia, algunos incluso hasta piden democracia global o cosas del estilo. La sensación es como que hay una gran crisis de representación y que el sistema que tenemos actualmente es un sistema viejo, tiene 200 años, está hecho... Los parlamentos, los edificios parlamentarios, que esa es la arquitectura de ese sistema. Todo sistema vive en 4 órdenes. Todo sistema se puede construir en función de la ley, de las normas, del mercado y de la arquitectura. En esos 4 órdenes uno puede escribir código que transforma nuestras conductas de alguna forma u otra. Ley, normas, mercado y arquitectura. Cuando mirás el sistema político actual, la arquitectura que tienen literalmente son los edificios parlamentarios, y todos los edificios parlamentarios son un teatro en la parte de arriba y en el subsuelo una imprenta. O sea, todos los edificios tienen una imprenta. El Congreso Nacional tiene una imprenta que emplea a más de 2.000 personas. Y todo tiene que pasar por esa imprenta, desde pedir un coche oficial hasta presentar un proyecto de ley. El coche oficial es un memo sellado por triplicado, el proyecto de ley es medio árbol, y en función de eso es que se pueden tomar las decisiones. Y ahí es donde empiezan a ocurrir los vicios que tiene el sistema. En el caso para mí un caso bastante emblemático de cómo el sistema condiciona la conducta de los representantes,
fue cuando fue la sesión por el tema de Chicone. Chicone, todo esto es una imprenta, se está debatiendo, el poder está obsesionado con las imprentas, la tecnología hace 5 siglos atrás, nota al margen. Pero cuando se estaban haciendo las escuchas por Chicone, estaba todo el Senado de la Nación y el presidente del Senado de la Nación sentado enfrente de todos ellos, frente a todos ellos. El presidente del Senado de la Nación, Amado Abudo, es la persona más cuestionada por los medios en relación al tema de la imprenta de Chicone. De todos los que hicieron la locución en esa sesión, ninguno cuestionó al presidente del Senado. Ninguno dijo, presidente, quisiéramos que usted nos explique si es verdad que usted es dueño de esta imprenta o si está asociado a Vanderbilt. Algunos cuestionaron, una pregunta. Nadie osó, ni siquiera nadie en la oposición le preguntó a la persona a la que sabemos que están todos cuestionados. Y una de las argumentaciones que hay, ¿por qué ocurre eso? Porque el presidente del Senado, por ejemplo, asigna los vuelos oficiales, la guita que corresponde en vuelos oficiales a cada senador, que son el equivalente a 11.000 pesos mensuales en vuelos oficiales a cada senador. Entonces todos saben que depende de él que le lleguen esas 11 lucas al mes extra en función, o multiplicado por 12 son 120 lucas a 130 lucas anuales, en función de vuelos oficiales, porque él tiene esa firma, él tiene ese sello, él es el que te asigna esos vuelos. Esas son las regulaciones internas de cómo opera ese edificio parlamentario. Entonces la conducta de los representantes está secuestrada por una firma. Entonces cuando ocurren esos vicios dentro de un sistema, claramente empieza a ocurrir, eso es un ejemplo muy chiquito de cómo la corporación política en realidad opera en función de su propio, la defensa de su propio sistema actual. Entonces en ese sentido es que nosotros nos envalentona mucho más a querer hacer el ataque troyano de meter diputados que respondan a una lógica completamente nueva, porque al menos esa lógica completamente nueva nos da un mundo completamente nuevo para desarrollar un sistema que, si logramos que funcione bien, incluso puede ser replicable en cualquier lugar del planeta, porque al ser un software, al ser una herramienta digital, es un código abierto, o sea, es un código abierto, de hecho ya está abierto, ya hay más de 100 personas que están suscriptas a nuestro repositorio y en ese sentido el Partido de la Red no es un partido que es un edificio con banderas y gente adentro gritando, sino que es software, es un sistema muy concreto, muy específico, escrito con lógica y que opera sobre cualquier máquina que esté dispuesta a instalarlo y que está abierto a ser perfeccionado por cualquiera que quiera contribuir con su código. Entonces, muchas veces nos dicen, ustedes no tienen ideología. Primero, para empezar, que nos vengan a acusar a nosotros de falta de ideología cuando la semana pasada de repente el oficialismo se volvió un partido de derecha, es muy raro. Pero más allá de eso, somos el único partido cuya ideología es demostrable, porque es el software, es el código que está empíricamente operando sobre una máquina. La ideología no está en las posiciones, sino en el método. Exactamente. Y el método es bien concreto, es blanco sobre negro, no es una teoría, es una teoría y una práctica, es software, que es la unión de la teoría y la práctica. Y volviendo al momento del debate, vos hablabas viste, por ejemplo, de esto que sería un debate multiplataforma. Yo lo que pensaba era la cantidad de tiempo que eso requiere, y si no puede generar como una fatiga en el elector, porque informarte bien, yo creo que estoy realmente bien informado sobre 4 leyes, la ley de medios y no sé, 4 o 5, y eso que nos dedicamos a eso, estamos todos los días leyendo medios y así todo, nos cuesta mucho estar muy encima de todas las leyes, de algunas leyes. Ahí en ese sentido, justamente el aspecto delegativo es para poder permitir que no caiga sobre todos nosotros la responsabilidad de estar todo el tiempo, porque si no el software o la plataforma solamente es usado por aquellos grupos que tienen el tiempo, la disponibilidad y que están... se puede usar para operar, hacer lobby ahí adentro, digamos. Entonces, como queremos que sea una herramienta para toda la ciudadanía y sabemos que toda la ciudadanía no va a querer participar políticamente full time porque no puede, porque no quiere, porque no le interesa, pero sí le afectan las decisiones que ocurren, ahí el instrumento delegativo apunta a mitigar ese efecto. Después también hay un gran trabajo de traducción de las leyes, porque son las leyes, cuando uno las ve, son muy complejas, están escritas
licítese lote 325 no sé qué, y no te están diciendo que van a hacer un shopping en tu cuadra. Entonces también hay una cuestión de cómo transparentar el lenguaje de las leyes, y también a tratar de hacerlo de una forma bien objetiva, que no sea una forma, que no haya un interlocutor, o sea, que sea el traductor de las leyes, sino que entre todos podamos construir múltiples miradas que digan, bueno, esto habla de hacer un shopping, esto habla de hacer, esto viene por este lado. Tratar de transparentar un poco lo que ocurre y poner a la gente en la agenda política, no en la agenda mediática, porque la sensación que yo tengo es que con los medios es que ya no existen las noticias. No existen las noticias. Si hay una noticia la explotan al mango para tapar otras cosas también. Todo lo que hay en los medios es operación tras operación, ¿no? Hace tiempo que los medios dejaron de comunicar noticias. Entonces, como vivimos bajo la agenda mediática, siento que si podemos sacar ese intermediario y exponer a la gente a la agenda política real, ahí hay una cuestión muy positiva también, al menos poder meter esos ojos en decir, pero ¿por qué estos diarios me hablan de esto cuando se está debatiendo esto en la legislatura? ¿Qué está pasando? Porque se ve muy claro que el que se toma el trabajo de informarse lo empieza a percibir muy rápidamente. Entonces también eso es algo que permiten las nuevas tecnologías, y creo que debería eso acercar a la política al ciudadano muchísimo más. También hay otro aspecto, y lo aprendí mucho, Agustín Frisera todo el tiempo, que es el primer candidato, algo que dijo desde el principio y que lo valoro mucho, es una gran lección. Dice, hacer política es hacer pedagogía, todo el tiempo. Y nosotros con esta herramienta lo que sentimos es que al menos en una sociedad como la Argentina, que Perón tenía una frase que a mí me encanta, que era: Argentina es una sociedad politizada, pero le falta cultura política. Y una herramienta como esta, donde pueda exponer a más personas a realmente de qué se trata lo que se debate en el Congreso, de cómo hoy, bueno, por ahí yo opino igual que alguien y mañana opino igual que otra persona, y está todo bien, porque eso es vivir en democracia. Bueno, que esta herramienta pueda ayudar a elevar un poco la cultura política de la sociedad. Lo que tienen las tecnologías, por lo general, y sobre todo las tecnologías de la información, las tecnologías de la información son tecnologías inherentemente alfabetizadoras en cualquier orden. La imprenta alfabetizó a la humanidad literalmente a leer y escribir, o sea, alfabetización literal. Internet está generando una gran alfabetización creativa. Todos de repente podemos producir nuestro propio contenido, tener nuestro propio blog, nuestro canal de YouTube, o sea, democratiza la creatividad. Y claramente con el Partido de la Red queremos democratizar el poder, el juego del poder, el juego al que está sujeto la clase política, que hoy lo juegan unos 300 representantes aislados de la sociedad, que legislan a las 3 de la mañana, a oscuras, en la noche, a espaldas de la sociedad. Meter ese troyano para abrir el juego a toda la ciudadanía y exponer y transparentar esos procesos. Otra cosa que yo pensaba era, vos igual un poco hablabas de que el ciudadano, digamos, al ir participando va a ir tomando una conciencia política, pero al mismo tiempo yo pensaba, por ejemplo, los políticos profesionales no hacen o no dicen muchas cosas justamente porque al tener que exponerse a ser reelectos y eso, se tienen que cuidar de eso. Acá como que no hay una responsabilidad, o sea, yo mañana puedo votar una ley antisemita en el Partido de la Red y nadie me va a hacer responsable. Va a quedar registrado tu voto antisemita igual. Algo que nosotros también tratamos de promover es que nos hagamos responsables de nuestras opiniones. El hecho de que tengamos un vehículo, que las opiniones que tenemos, porque hoy por ahí un forista de la Nación, ponele, que se mete y dice una barrabasada y se escuda en el anonimato, vaya y pase, pero acá lo que apuntamos es que al menos tomemos responsabilidad con lo que pensamos, y que en ese sentido, si nuestras opiniones empiezan a ser vinculantes, sentimos que también va a haber... Lo vas a pensar 2 veces, o lo vas a pensar 3 veces antes de opinar algo, porque al ser una opinión vinculante, al tener al menos un impacto dentro del sistema, debería al menos confrontarte con el hecho de tomártelo un poco más en serio que actuar desde el prejuicio. La política actual es una política muy personalista, y el problema que tiene eso es que nos condiciona automáticamente para el prejuicio. Entonces, todo el tiempo
cuando empieza a hablar alguien ya es automáticamente este viene por el PRO, o este viene por el Frente para la Victoria, o este está con este, o este está con el otro. A mí me pasa, yo nací en Recoleta y de repente la gente piensa que tengo algo que ver con el PRO. No tengo nada que ver con el PRO. Esta remera es amarilla, pero es de otra cosa, no es de... y eso es justamente porque el prejuicio nos condiciona de una manera muy fuerte cuando los referentes políticos son personas, cuando son egos básicamente. Entonces, también es eso, la vieja política, y esto ya en el plano más personal mío de la experiencia con el Partido de la Red. Yo en algún momento pensaba, bueno, en el Partido de la Red hay gente que viene de la política, que la entiende de formas más tradicionales, hay otros que venimos de internet y que no entendemos nada del código político y entendemos mucho el código digital, entonces hay un clash de esas cosas. Pero incluso en algún que otro momento ese juego del prejuicio, ese juego del ego te puede pegar adentro tuyo, adentro de uno, ¿viste? A mí me pasó con el Partido de la Red que de repente me pegué un trip un día y dije, la mierda, conseguimos 4.000 firmas, no sé qué, vamos y hacemos la próxima revolución peronista y qué sé yo. Y después, bueno, por suerte hay gente muy valiosa, muy educada, muy formada, que te aterriza en la realidad y que empezás a observar ese juego del poder que es como el anillo de Sauron, ¿viste? Es medio peligroso, lo querés, después no lo querés. Y creo que los que lo quieren son fundamentalmente los que se dejan ganar mucho por su ego. Y ahí tenés el juego político actual. Nosotros tenemos esa relación con el ego también, cada uno como sociedad, somos una sociedad muy individualista, porque simbólicamente la política nos representa el poder en esos términos, en cualquier lugar del mundo, no lo digo por la Argentina. Entonces, también poder romper con esa estructura en términos simbólicos y poder empezar a plantear una forma de hacer política desde otro lugar, que no sea el líder personalista, mesiánico, caudillista, que viene a resolvernos todos los problemas, paternalista, porque somos primero de esa generación, nuestra generación ya arranca naciendo, y sobre todo los pibes que vienen ahora, ya arrancan sabiendo que saben más cosas que sus padres. O sea, ya eso de cuna rompe con la idea del paternalismo, y lo va a ir rompiendo cada vez más. Así que fui por las ramas. Sí, un poco, yo leyendo en una página norteamericana que está una nota sobre la idea de la democracia líquida, eso, vi una idea muy interesante, me pareció interesante en los comentarios. Un tipo decía, el legislador va con el mandato pero justamente como vos decías antes, viene con una lógica externa de la política tradicional, no se va a sentar ahí a negociar. Y decía, usando como base la teoría de los juegos, ¿viste? Cuando haces el dilema del prisionero, decía, eso demuestra que muchas veces cuando no se puede negociar, por ejemplo en la legislación, que se necesita la negociación, se pueden dar resultados que son subóptimos. Y ponía el ejemplo del dilema del prisionero. Entonces decía, el troyano, al no compartir la misma lógica del recinto, puede generar resultados subóptimos porque no puede negociar. Muy bueno. La verdad que creo que esa es una muy buena observación. Va a haber, lo que tienen los sistemas particularmente de maravilloso es que todo queda registrado, los sistemas digitales, ¿no? Todo queda registrado. Yo trabajo mucho haciendo análisis de redes sociales. Mi vida profesional es analizar redes sociales, analizar patrones y conductas. Y en ese análisis ves muchos comportamientos que por ahí uno socialmente los intuye, pero lo que ocurre con los sistemas digitales es que uno los puede visualizar, los puede ver explícitamente. Entonces esa intuición tiene una validación empírica. Te doy un ejemplo muy concreto. Nosotros en un momento analizamos, por ejemplo, te lo voy a dar con un ejemplo argentino, aunque en realidad lo analizamos con un caso americano que eran las armas, el control de armas, pero en Argentina va a poner la ley de medios. La gente que en Twitter está a favor de la ley de medios solamente sigue y retuitea a gente que está a favor de la ley de medios. Y la gente que en Twitter está en contra de la ley de medios solamente sigue y retuitea a gente que está en contra de la ley de medios. Entonces, dentro de ese contexto conversacional hay endogamia en los dos bandos. Hay endogamia porque cada bando solamente sigue a los mismos de su especie y el otro sigue a los mismos de su especie. Si uno recuerda clases de biología de séptimo grado, la endogamia tiende como a la taradez en el largo plazo. Entonces,
ahí se generan las polarizaciones, porque tenés un grupo radical que se radicaliza hacia un lado y otro que se radicaliza hacia el otro, y después, viste, son todos, lo del otro lado es un desastre y lo del otro lado es un desastre. Esos patrones uno los puede ver muy claro en el análisis de redes sociales. Después incluso hasta puedes identificar los que logran ser puente entre uno y otro. Nosotros cuando hicimos un análisis del 8N también lo vimos eso. Entonces, al incorporar una mirada digital, que lo que hace la mirada digital es objetivar la mirada subjetiva de cada uno, te dice, bueno, vos estás parado acá, mirá cómo estás parado acá, y podés empezar a objetivarte a vos mismo, incluso dentro de ese diálogo social, y ver cómo estás siendo sujeto a la programación de otros. Porque estamos en un mundo donde o programás o sos programado, básicamente. Y dentro de ese orden, pues mirá, si ocurre la polarización o si ocurren este tipo de desfasajes o de cosas que consideramos que no contribuyen a un progreso en pos de un ideal que debería ser la democracia, poder construir mejores instrumentos para poder ir mejorando ese entendimiento. ¿Qué instrumentos se te vienen? Por ejemplo, si se da esta polarización así, esta endogamia dentro del debate en el partido de la Buena pregunta. Te soy sincero, tenemos tantos problemas hacia adelante a resolver con el software y desafíos interesantes que por ahí me cuesta, bueno, anhelo estar en ese momento de poder pensar soluciones de mejorar el sistema para resolver este tipo de cuestiones. Creo que una cosa muy elemental es poder medir ese nivel de... O sea, el grado de polarización se puede medir. Bajo estos términos se puede medir, es una métrica. Entonces, tener esas métricas y poder, como lo que vamos a empezar a poder incorporar, hoy la sociedad está acostumbrada a métricas económicas. La inflación, el hábito de consumo, son todas métricas que están sustentadas principalmente en el movimiento de capital, movimiento de dinero. Si podemos incorporar métricas, porque justamente las redes sociales lo permiten, sobre movimientos sociales, movimientos vinculados más al diálogo social o a la influencia social, la verdad es que es una variable recontra valiosa para poder entender mejor a nuestra sociedad en un mundo que está complejizándose cada vez más. Yo en mi vida profesional de lo que hacemos con mi empresa, justamente somos diseñadores de métricas. Diseñamos métricas para poder entender dónde está el valor de una conversación o dónde está el valor de cierto tema, cómo influye o impacta ciertas cuestiones. Y naturalmente, o sea, lo que construimos con las redes sociales son grandes grafos, y sobre los grafos se pueden hacer todo tipo de cuentas matemáticas, y es una de las disciplinas, te diría, incluso informáticas más interesantes porque es nueva y porque es el Big Data y toda esa revolución tiene que ver con que sobra información, y el desafío para toda organización moderna es unir los puntos, saber cómo construir sentido de todo ese ruido. Y en pos de construir sentido en ese ruido, que creo que hay un espacio muy amplio y muy fértil, e incluso a pensar innovaciones tecnológicas que puedan mejorar eso. Entonces, yo estoy tranquilo en saber que es posible, porque o sea, la data está, pero bueno, cuestión después de ir viendo cómo evoluciona el juego político, el juego del sistema, el uso del sistema, etcétera, etcétera. Y yendo a la parte más técnica, o sea, ¿hay riesgo de que se hackee el sistema? Ningún sistema en el mundo es 100% seguro. No existe el sistema perfecto. Entonces, claro que hay riesgos, por eso para nosotros es importantísimo hacer un trabajo permanente y constante en la seguridad del sistema. Lo más importante que estamos enfocándonos hoy en día con el software es en el aspecto de validación de identidad. Sentimos que no puede ser una aplicación donde uno se hace una cuenta libremente como en Twitter, Facebook o Google, sino que la validación de identidad tiene que estar bien armada y tiene que tener ciertos requisitos para garantizar que no sea una validación de identidad centralizada, sea una validación de identidad entre pares, emergente y a partir de lo que sentimos expresa la red. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es un sistema donde puedas volcar una identidad legal, cualquiera que sea, y decir, yo soy esta persona legalmente y soy esta persona en el mundo online. Tu identidad legal con tu identidad virtual, poder cotejarlas, y que después haya 6 nodos, 6 pares que puedan validar que vos sos efectivamente la unión de esas dos identidades. Lo tomamos de un protocolo que es el protocolo de Bitcoin, que tiene el mismo protocolo para certificar transacciones dentro de su moneda, y funciona bien con ese número 6 incluso, que es debe venir de los 6 grados de separación o cosas del estilo, pero al menos
construir un sistema que nos permita entre todos, y no entre unos pocos, sino que realmente entre todos podamos garantizar la estabilidad de la validación de identidades dentro del software. Eso es un tema muy importante, incluso a tal punto de importancia llegó que lo desacoplamos de nuestra aplicación, hicimos un repositorio aparte que se llama Identidad en Red, y empezamos a colaborar con un grupo español que están haciendo un software que se llama Agora, no sé qué comí, se llama Agora Voting, y con el Agora Voting, con el equipo de Agora Voting que está en España, estamos entre los dos grupos desarrollando este componente de validación de identidad y viendo qué algoritmos o qué protocolos, yo ya en seguridad informática toco de oído, pero qué elementos criptográficos ayudan a certificar bien los procesos. Hay prácticas del mundo del open source que son muy buenas, como Web of Trust, que es que permitir que por ahí simplemente una persona que ya esté validada te conozca personalmente y pueda validarte a vos mismo, y de esa forma ir construyendo una red de confianza. Hay varios métodos, son problemas también históricos de la computación, si no es que son históricos de la humanidad. Pero particularmente en la Argentina somos un país pionero en ese tema. Argentina es uno de los países más avanzados en temas de validación de identidad en la historia, empezando por Juan Bucetich con la huella dactilar en el siglo XIX, que fue el sistema que se replicó en todo el mundo para validar identidades para gobiernos, hasta los desafíos que tuvimos por cuestiones muy trágicas de la historia argentina de identificar hijos desaparecidos. Entonces, dentro de todo sabemos que somos una sociedad que el tema de la identidad a lo largo de nuestra historia ha estado muy presente, y curiosamente hay bastantes personas muy capaces dentro del equipo del software del Partido de la Red que están mirando muy en detalle ese tema. Eso debería ser el principal garante de la seguridad del sistema. Después, no sé, cómo protegerse frente a denial of service o ataques tradicionales de los hackers, y bueno, eso es... sabemos que son las reglas de juego, y venimos del mundo de internet donde eso ocurre cada tanto, y hay formas de defenderse. Sí, estamos muy curados de espanto. ¿Contrataron encuestas? ¿Ya saben, o sea, una proyección más o menos realista de qué es lo que va a pasar? ¿O? No tenemos idea, yo no sé nada, porque yo miro los números de Facebook, de Twitter, digo, y esto, o sea, sabemos que necesitamos 60.000 votos. ¿Llegaremos a los 60.000 con esto? ¿Cuánta gente sabrá? ¿Cuántos de ustedes saben de esto? No sé, ¿viste? Vas caminando por ahí, si 60.000, es una cancha de River. Es mucho. La verdad que es difícil mensurarlo. Hicimos algún amigo nos hizo de gamba una encuesta por telefónica con 800 casos y cosas del estilo, y en una preguntábamos: ¿votarías a un partido que propone un legislador online? Y el 29% dijo sí seguro. Entonces ahí nos dijimos, bueno, si el 29% dice sí seguro, es una buena señal. Además un problema ahora de difusión que... Exacto, el gran tema para nosotros es la difusión, y nuestra difusión hoy son las redes sociales, que bueno, es también lo que vamos a hacer de forma orgánica. No tenemos un presupuesto como para invadir con publicidad en todos lados, tenemos poca plata, y la verdad que la plata que tenemos la volcamos al desarrollo del software. Tenemos desafíos de ese estilo. Después tenemos mucha plata, tenemos que gastarla en boletas. El gasto de las boletas nos consume 300.000 pesos, que es la verdad un gasto importantísimo. Y como partido chico nos tenemos que saber hacer valer de los pocos espacios mediáticos que logramos. Cuando nos invitan a la televisión es súper valioso, porque al final del día obviamente la tele es el medio que llega a toda la ciudadanía. Y poco a poco tratamos de hacer llegar nuestro mensaje. Por ahí salir alguna nota en el diario, algún medio tradicional, y después mucho internet. ¿Querés agregar algo que no te haya preguntado? No sé qué te parece importante. Que despierte la red. Mirá que le pedimos. Bueno. Está muy interesante. Yo te lo quería preguntar, pero quizá la nota se iba para otro lado. No, porque está interesante esto. Porque después quizás tenemos las preguntas armadas y después se te ocurren cosas y... ¿Qué agenda crees que puede impulsar el partido? Por un lado, en primer orden, anular la brecha digital. Considerar que internet es un derecho fundamental en la vida de todos, que el acceso a internet es el acceso a la educación, al conocimiento, al resto del mundo, y entonces todos deberíamos poder acceder a internet como derecho en nuestra sociedad. Y de ahí se desprenden un montón de cosas. Lo principal es la educación.
particularmente con el tema de educación, muchas veces hablan de los nativos digitales, los inmigrantes digitales, pero todas esas son máscaras que vienen a tapar que hay analfabetismo digital. Hay una gran dosis de analfabetismo digital. Cuando se habla de analfabetismo en el ámbito educativo se piensa que se habla de leer y escribir. Y leer y escribir, en la población adulta de Argentina el 98,9% sabe leer y escribir. Es un problema bastante resuelto dentro de todo. Entonces, mirando hacia el mundo al que estamos yendo y no del mundo del que venimos, la alfabetización digital es lo más importante que tiene que haber. ¿Y por dónde se empieza? Con algo muy sencillo: programación en todos los colegios, programación desde primer grado hasta quinto año. Y lo digo porque hay que desmitificar que la programación es algo críptico y difícil y complicado. Yo soy un pibe que se llevó matemática directo a marzo 2 veces, física a diciembre todos los años. O sea, soy un alumno medio, mi promedio en el colegio era 5,5, 6, medio vago, pero me encantaba programar. Y a mí lo que me hizo la diferencia en mi vida es que me gustaba la programación. Y programar es algo que puede aprender cualquiera. Y si lo aprendés de chico, aprendés a dialogar con este instrumento, con la red, con las máquinas, y empezás a prepararte para un mundo donde todo está siendo, toda disciplina está siendo absorbida por algún proceso informático. Si tenés la capacidad de combinar cualquier conocimiento con la programación, vas a llegar muy lejos probablemente. Y la Argentina, particularmente como sociedad, sí necesita más programadores. Entonces, por ejemplo, programación en las escuelas me parece que es algo que impulsaríamos muchísimo, porque es una forma muy sencilla de generar un impacto muy grande. Después, cuestiones muy evidentes de transparencia, cuestiones de transparentar un montón de procesos del Estado, información pública, que, por ejemplo, las transcripciones taquigráficas de cómo se vota en la legislatura. El pibe que hizo Elegí, que es el Santi Cofei, un programador que hizo este sistema que vos vas diciendo cómo votarías cada ley y te dice cómo te parecerías a qué diputado te pareces más. Lo pudo hacer con el Congreso Nacional porque la data está más o menos accesible, pero con la data del gobierno de la legislatura de la ciudad es imposible, porque solamente te transparentan, te dan los datos, pero en un PDF de 800 páginas de transcripciones taquigráficas que vos la tenés que estructurar. Te dan la data sin estructurar. Cuando te dan la data sin estructurar, te cumplen con la ley, pero te la cumplen de una forma que no es satisfactoria. Entonces, es más fácil ir y sacar la foto cuando levantan la mano. Exacto. Entonces hay cuestiones elementales de transparencia del sistema que tienen que ver con eso. Somos un partido, para mí también lo fundamental es esto: hablar de política al final del día es hablar de sistemas. Cuando yo veo las cosas que se escribían, las cartas que se escribían Madison y Jefferson planteando el checks and balances del sistema norteamericano en el siglo XVIII, XIX, eran tipos que estaban discutiendo de código y estaban discutiendo un sistema. Entonces, la política en realidad siempre fue debatir sistemas. Hoy, naturalmente, la palabra sistema está más asociada al ámbito digital que al ámbito, para toda una generación al menos, para los que se vienen, para el ámbito digital. Entonces, incorporar ese tipo de lógica a plantear el sistema político, incorporar ese potencial al sistema político, ya ahí hay una escala y un orden de desafíos enorme. Y después, bueno, cada vez se tratan más cuestiones vinculadas a lo digital en los ámbitos legislativos, hay una ley de neutralidad sobre la red, hay varios proyectos de ley sobre neutralidad en la red, y cuestiones que nosotros queremos garantizar la red, y ahí en ese punto estamos muy cercanos al Partido Pirata, mantener una internet libre, internet como un ámbito soberano por encima de todo en la humanidad también, porque es ese primer lugar donde la información fluye libremente de un punto del planeta a otro, y eso es invaluable, y es en ese orden que hay que construir cosas. Después hay innovaciones que emergen de la red que son súper interesantes para una sociedad como la Argentina. El Bitcoin, por ejemplo, es un instrumento de la concha de la lora en una sociedad donde hay una inflación, hay problemas económicos patológicos, crónicos. Igual hay que ver cuánto va a durar el Bitcoin antes que lo cierre, ¿no? Porque me parece que... El Bitcoin, mira, Alemania ya lo consideró una moneda válida en pos de poder hacer cuestiones impositivas con esa moneda. El Bitcoin puede ser una moda, pero la criptomoneda seguro que no, porque como concepto es algo muy poderoso y muy útil, muy útil. Pero termina con el negocio de unos cuantos. Termina con el negocio de un montón, pero eso sí, más que aparte no un negocio, sino la política económica, o sea, un Estado que no puede regular una moneda es
pero los estados al final del día pueden escribir leyes, pero no pueden programar computadoras. Y si bien pueden escribir leyes, no pueden legislar en contra de la fuerza de gravedad. Y legislar en contra del Bitcoin, por ahí es legislar en contra de la fuerza de gravedad. Porque anda a frenarlo. Es como la industria discográfica pretendía frenar las descargas ilegales. Es imposible. Técnicamente es imposible. Entonces, mejor adaptarse a ese cambio. Y los que se adapten van a estar parados del lado... Los más aptos prevalecerán. Exacto, del lado hacia el que está yendo gran cantidad de gente. Hoy el Bitcoin generó una economía de 4.000 millones de dólares en 4 años. Y con un paper de 9 páginas y, no sé, unas 10.000 líneas de código. Nada más. Y el paper es anónimo, la línea de código son open source. Y el protocolo funciona. Yo el Bitcoin leí un montón durante el 2011, lo seguía muy de cerca. En el 2012 me animé a conseguir los primeros Bitcoins. Y cuando hice mi primer compra con Bitcoins, ahí entendí que venía por ahí la mano. Es heavy. O sea, de repente mandé un código a un tipo en Holanda y me llega un sobre a mi casa a las 2 semanas y lo volví a hacer y lo volví a hacer y funciona. Cuando ves que funciona y que para colmo la cotización yo lo compré a $4, de repente vale $100 y de repente valía $100, es muy raro. Sí, la cotización se disparó. Se disparó y ahora está en $140. Ah, yo el último que había leído era en 120. Es volátil, no es apto para cardíacos. No, claramente no me animo a poner mis ahorros ahí. Pongo algunos manguitos, viste, para divertirme. Pero lo veo de cerca y digo, pucha, esto a mí me hace acordar mucho cuando surgió la web, en 1995-96. Me hace acordar mucho a las crónicas que al menos leí yo, que cuando surgió la computación personal en la década del 80, fines de los 70, que eran unos locos que se juntaban con este hardware y decían esto con esto. Nadie los creía. Nadie les creía y acá, o me hace acordar cuando apareció el MP3, yo me acuerdo cuando me bajé mi primer MP3 y me bajé un disco entero gratis, ¿cómo puede ser? Y de repente decís, ¿cómo no puede ser? Entonces, con el Bitcoin lo que logra es también democratizar un poder. En lugar de que haya unos pocos banqueros y muchos boludos, ahora todos podemos ser nuestro propio banco. Porque básicamente el protocolo de Bitcoin es que transforma tu computadora en tu propio banco. Vos certificás las transacciones de otros y vos administrás tu propio valor. Administrar el valor de uno es una autonomía impresionante respecto al orden preestablecido. Entonces, en ese orden de cambios me parece que vamos a ver innovaciones de todos los colores. Y puntualmente, esto ya largo plazo, ¿no? Porque si estamos hablando del partido de la red, deberíamos mirar hacia un largo plazo hacia adelante. Las ciudades son sistemas y las tecnologías que se están viniendo, por ejemplo, la tecnología de Google de autos autónomos, eso va a tener un impacto sobre las ciudades enorme. Si vos tenés autos autónomos en una ciudad, todos estos autos que están acá ociosos, frenados, podrían dejar de estarlo. Entonces tenés una administración, los autos pueden estar en movimiento permanente, la propiedad del auto puede cambiar radicalmente, la movilidad puede ser un servicio y no una cosa de uno compra el producto. Si la movilidad se vuelve un servicio, la administración de la energía se vuelve mucho más eficiente. Entonces, con solo una tecnología como la de los autos autónomos, que es una tecnología digital, empezás a transformar una ciudad radicalmente. Y esto hablando de, no sé, el 2020, 2025. Para mí, sinceramente, pienso, si Buenos Aires fuera la primera ciudad del mundo en incorporar políticas de ese estilo, la transformás en Tokio. La transformás en Tokio de la noche a la mañana. Tokio, en el año 52, estaba destruida por la Segunda Guerra Mundial, dependiente de una potencia extranjera, con un nivel de endeudamiento terrible, absolutamente humillada, con un nivel de pobreza espantoso, con una crisis institucional en la concha de la lora. Lo único que lo sacó hacia adelante fue la innovación. Lo único que sacó a Tokio adelante fue la innovación. Y en Argentina hay innovadores. Lo único que le falta a varios de esos innovadores es realmente creer que es posible innovar. Porque lo que tiene el innovador es sí, se puede. O sea, es creer en las ideas de uno. Hoy hay muchos innovadores que por ahí todavía trabajan en empresas que mantienen su propiedad intelectual o su innovación en otro lado. Si nosotros empezamos a darnos cuenta que la innovación la podemos empezar a crear y a gestar para nosotros mismos, empezamos a ser locomotora y no vagón.
Y América Latina tiene una oportunidad enorme en ese sentido. América Latina es la democracia más grande del mundo. América Latina es el lugar donde todos hablamos un mismo idioma, tenemos una misma cultura en común, nos gusta el mismo deporte. Hay una cuestión también de entendimiento también desde la política muy fuerte de los últimos 10 años, que independientemente de la coyuntura y las nimiedades de la política actual, hay un potencial muy grande ahí. Y para mí termina de despegar del todo si empezamos a innovar, particularmente innovar en todos los planos, innovar en la economía, innovar en la política, innovar en la empresa, innovar en todos los planos. Porque si mirás a dónde terminó convergiendo, antes las crisis económicas se asociaban a los países emergentes, pero lo que cambió en estos últimos 5 o 6 años es que las crisis económicas estaban en las potencias, ya no en los países emergentes. Entonces las potencias ya entraron en una especie de punto como que eran las que venían a resolver los problemas de los demás y de repente se encontraron con toda la deuda de ellos mismos. Entonces hay un potencial inmenso. Si empezamos a creer más en nosotros mismos que en los otros, en lo de afuera, hasta en ese sentido es estratégicamente interesante empezar a sí, yo soy un optimista.